presentación. Bueno, vamos a empezar. Ok, bueno, estamos haciendo una revisión de los instrumentos de política económica, ¿verdad? Un brazo fundamental es la política monetaria y claro, y su orientación está en base al ciclo económico, ¿no? Puede ser una orientación de expansión, de contracción o una orientación neutral, ¿no? Es decir, el acompañar a la economía implica, bueno, básicamente hacer una especie de complementación con lo que es la política fiscal. Entonces, ahora me voy a referir a la política fiscal y obviamente este instrumento es uno de los más poderosos en materia de política económica y, bueno, está muy digamos, sincronizado con las acciones que se dan en la parte monetaria. Bueno, digamos, cuando hablamos de política económica, ustedes saben, nos referimos a dos grandes campos, ¿no? Tanto a la economía y a la política. Y obviamente lo que tú pretendas realizar en materia fiscal está muy ligado a lo que consideres que es, digamos, de responsabilidad hacer, ¿no? En términos de el rol o el papel que cumple el Estado en la economía. Ha habido una gran discusión, hay mucha controversia. No podemos decir que hay un consenso porque aún hay perspectivas que le dan un rol mayor, otros un rol menor. Samuelson, ¿no?, había resumido las funciones que se encargan a un Estado moderno, la eficiencia, es decir, la asignación de recursos de tal modo que se pueda lograr una situación de bienestar que se considere óptimo, la equidad, que está muy ligada a la redistribución de la riqueza y la renta, el crecimiento, la expansión de la producción, que involucra una transformación, ¿no?, de los sectores económicos. Y bueno, el cuarto, que es generar un escenario que evite, digamos, cualquier problema a corto plazo, la estabilidad macroeconómica, que implica estabilidad de precios, estabilidad financiera, estabilidad cambiaria, ¿verdad? Y obviamente la eficiencia y el crecimiento son por lo general objetivos macroeconómicos de los gobiernos, ¿no? Y en una declaración del mismo Samuelson explica: ningún gobierno del mundo, por muy conservador que sea, mantiene sus manos alejadas, ¿no? Entonces, en mayor o menor proporción, bueno, se asume que eh, el Estado juega un rol importante, más allá de ser un árbitro, un agente que impone ciertas normas, que vigila el cumplimiento de ellas, ¿no? Adolf Wagner hablaba de un crecimiento natural, ¿no es cierto?, del Estado, por el hecho de que aumenta la población, aumenta la necesidad de bienes públicos. Entonces, en esta primera mitad del siglo, ¿no?, se agregaron dos roles importantes: la redistribución y estabilización. La redistribución, básicamente establecida por Wagner, ¿no?, y la estabilización, bueno, planteada por el célebre Keynes, ¿no?, debido a el fallo que supuso el modelo liberal que señalaba que las perturbaciones o crisis son resueltas por el mecanismo del mercado. No sé si hasta aquí me han escuchado bien, si quieren hacer algún comentario, pero me siguen, ¿verdad o no? Licenciado. Yeah. Sí, Lick, todo bien. Bueno, pues espero. Yo a veces me imagino que mientras yo hablo,
Ustedes están allí con su video, con sus juegos, ahí están tomando su café, comiendo su ají de fideo, ¿no? Están ahí echados en el sofá, algunos están aburridos, ¿no? Cabeceando. Bueno, eso es uno no tiene control. Pero en este horario también es un horario de castigo, ¿no? Vean ustedes este mural, ¿no? Este mural donde está en un lado izquierdo, bueno, desde la perspectiva de ustedes, ¿no? Pueden ver a Krugman, Amartya Sen, Stiglitz, Musgrave, Friedman por otro lado, James Buchanan, von Hayek, von Mises, ¿no? ¿Los conocen o no? Más o menos. Bueno, bueno, todos ellos estaban siempre en un debate sobre lo que debería hacer el gobierno, cuáles son los límites, cuáles son las fronteras. Unos apelan a un rol mayor, ¿no? Como los de como la línea de Krugman, Sein, ¿sí? Y otros porque se mantiene ese sentido de que el Estado hace que se generen problemas, ¿no? Milton Friedman hablaba de que donde hay problemas, bueno, está la mano del Estado, ¿no? Y von Hayek, von Mises, ahí los austríacos señalaron de que simplemente debería dedicarse a crear un ambiente de certidumbre o proveer algunos bienes públicos y listo, ¿no? Como dice acá, hasta la Segunda Guerra Mundial, el rol económico del Estado en las economías, medido por impuestos y gastos, ha sido menor, pero a partir de la Segunda Guerra comenzó a ser mayor, ¿no? En la década de los 50, los economistas debatían el rol normativo, lo que debería ser, ¿no? Centrado en las fallas del mercado. Y bueno, como les comento, este tema, dado el carácter de nuestra materia, donde tenemos que hacer un balance entre la perspectiva política y económica, nosotros podemos obtener algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Estado debería buscar esa mejora en la asignación de recursos y para tal efecto tiene instrumentos específicos, ¿no? La producción y provisión de bienes. Muchas veces cuando el mercado privado no cubre, ¿no?, los requerimientos de una economía, entonces el Estado ingresa con sus propias empresas, ¿no? Entra con su sector empresarial que puede, bueno, ser un factor para que se cubra las necesidades, ¿no? O, digamos, regulando los monopolios, ¿no? El segundo, la mejora de la distribución del ingreso. Bueno, allí es una política social específica a través de acciones, bueno, programas de asistencia social, pensiones, jubilaciones, salud, educación, transferencias, subsidios, ¿no? Lo que vemos ahora y lo que se ha generalizado en todos los países a raíz de la pandemia. Bueno, luego la estabilización y pleno empleo, bueno, indudablemente la función básica es crear un ambiente de confianza, de certidumbre, que permita, ¿no?, que las decisiones de los hogares, las empresas, se desarrollen en condiciones naturales, ¿no? Sin generar ruidos que podrían afectar sus expectativas. Bueno, ese es un rol bien importante, ¿no? Luego, la promoción del crecimiento, ustedes saben, se pueden establecer una serie de políticas de carácter sectorial y orientadas básicamente al desarrollo, potenciamiento, expansión de sectores que pueden tener ventajas, ¿no? El industrial, la parte agraria. Y bueno, hay algo que es fundamental y que la escuela institucionalista va a dar mucho énfasis, ¿no? Es el garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad, los contratos, las regulaciones. Claro, el desarrollo de las instituciones que generen igual, ¿no? Posibilidades de, digamos, de impulso al sector privado, ¿no? Un sistema judicial honesto, transparente, justo. Bueno, algo que no podemos ver en nuestros países en desarrollo, ¿no? Normalmente las instituciones quedan pervertidas por la acción a veces de los gobiernos. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen algún comentario, acá alguna idea, alguna complementación, alguna sugestión.
Los hermanos Gunakot han escrito mucho, ¿no? Tienen un libro de economía muy interesante, un libro grueso. Y claro, ellos han resumido, ¿no?, la función del Estado en esta perspectiva, ¿no? La provisión de bienes públicos, la existencia de externalidades y, bueno, su ámbito de acción. Impulsar el consumo social de ciertos productos alentados por el Estado porque se les considera deseables, ¿no?, y desalentar otros, ¿no?, como las drogas. El subsidio a los pobres, la estabilidad económica, ¿no? Como que los mismos temas abarcados por Samuelson. Bueno, esta lámina a mí me gusta porque, bueno, es el esquema donde nosotros eh, dividimos, digamos, dos roles importantes. Uno que ya tiene como mandato, ¿no?, ejercer la autoridad en términos de generar regulación, fiscalización, autorización, bueno, los agentes económicos, ¿no? Y bueno, otro, digamos, como un agente que puede tener una participación directa, ¿no?, como competidor, la actividad empresarial, y otro como comprador, ¿no? Allí, digamos, el Estado es determinado. Ustedes dirán, pero ¿cómo, no? Digamos, en algunas economías como Estados Unidos, ¿no? Si el Estado, bueno, y en otros países, el Estado gasta mucho, ¿no? O sea, sostiene a la industria de armas, a la industria de algunos, específicamente, digamos, proveedores para que pueda soportar todo el peso de la burocracia, ¿verdad? El Estado, por ejemplo, si actúa como comprador, puede impulsar el desarrollo de varias actividades económicas, ¿no? Pero también puede ingresar como empresa, ¿no?, a través de las empresas públicas, ¿no?, como un productor. Como dice, en cada rol el Estado puede afectar la competencia en el mercado, ¿no? Bueno, paremos a la política fiscal, ¿qué les parece? Bueno, hemos hecho unas consideraciones como que diríamos políticas, ¿no? O sea, depende, recuerden ustedes que los que hacen política económica están influidas mucho por su carácter ideológico. Y obviamente si eres liberal, tú le vas a dar un rol menor al Estado. Si eres keynesiano o si eres más de la izquierda, asumes que el Estado debería tener un rol protagónico como agente, como regulador, como fiscalizador, ¿no? Como con eh, su acción de participación a través de sus empresas públicas. Ok, hasta aquí todo claro, muchachos. Si por lo menos me dijeran que está claro, que está todo ok, que me entienden, yo por lo menos Sí, está claro. me sentiría Todo bien, licenciado, todo bien. meridianamente feliz. Ya, Clarísimo, listo. licenciado. Mi Está rol es claro, desarrollar, todo claro, licenciado, todo bien. ya, mi rol es avanzar la materia y despertarlos cada 10 minutos, así para que puedan nuevamente retomar. Ok, vamos con la política fiscal. Si alguien quiere participar haciendo la lectura de estas definiciones que normalmente encontramos en algunos textos, ¿quién quiere participar, ayudar? Señor licenciado, Adelante. eh, algunas definiciones de política fiscal. Es la utilización por parte del gobierno de los ingresos y gastos estatales con el objeto de influir en el flujo circular de la renta. Esto es según l'IPSEI. Está formada por las decisiones que adopta el Estado sobre el gasto y los impuestos. Esto desde el punto de vista de Dormis Fisher. Es el proceso de configuración de los impuestos y del gasto público para ayudar a amortiguar las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuir a mantener la economía creciente de elevado empleo y libre de una alta y volátil inflación. Esto desde el punto de vista de Samuelson y Nordos. Ok, perfecto. Bueno, y cuando habla uno del sector fiscal, lo primero que vemos es ingresos y gastos, ¿no? En realidad es la administración de los recursos, ¿no? Es la decisión que decía, ¿no? ¿Vas a producir más mantequilla o vas a producir más cañones? ¿No recuerdan? Y bueno, eh, el tema es en qué momentos. No hay unos instrumentos, las políticas. Bueno,
Recuerden que en la política, tanto monetaria o fiscal, uno puede seguirse por reglas o por acciones discrecionales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno podría tener políticas discrecionales a través de programas de obras públicas, planes de empleo y formación, programas de transferencias, modificación de algunos impuestos, o digamos ya actuar en el marco de lo que significan ciertas reglas, ¿no? A través de los estabilizadores automáticos, impuestos progresivos, cotizaciones sociales, subsidios por desempleo. Aquí, por ejemplo, en esta lámina ya se describe lo que es la orientación, ¿no? Expansiva o contractiva o restrictiva, como dice acá. Y básicamente los instrumentos están ligados con el gasto y los impuestos, ¿no? Una mayor, bueno, una política fiscal expansiva significa más gasto, más inyección de liquidez de recursos, ¿no? Y supone una disminución de impuestos, ¿no? También o alternativamente, ¿no? Recuerden que si tú reduces impuestos, ¿no? Aumentas el ingreso disponible. El ingreso disponible es igual a los ingresos menos los impuestos. Si aumentas el ingreso disponible, aumentas el consumo. Si aumentas el consumo, aumentas la demanda agregada. Y si aumentas la demanda agregada, recordarán el modelo ISLM, haces un jalón a lo que es la producción, ¿verdad? La política contractiva, cuando ya la economía se sobrecalienta o cuando hay serios desbalances fiscales o limitaciones, ¿no? Que en el corto plazo te restringen, ¿no? Una participación, digamos, muy dinámica. Entonces tú puedes, en el caso de, en el ciclo económico donde la economía se sobrecalienta, entonces aumentas los impuestos, ¿no? Y no generas mucha presión con el gasto público, ¿no? Bueno, como señala acá, la expansiva consiste en aumentar el gasto público. No es difícil esta parte, ¿no? Es la contractiva en reducir el gasto, aumentar los impuestos. Y bueno, una política fiscal neutral acompaña el crecimiento, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que en determinadas economías el peso del Estado es fundamental, ¿no? En realidad, eh, una economía como la nuestra en los últimos 10 años ha sido, digamos, como ha tenido como un protagonista especial el Estado, ¿no? Que ha tenido importantes ingresos y con esos ingresos ha podido financiar inversiones públicas importantes, ¿no? Digamos, el monto de la inversión pública en algunos momentos ha sido hasta de 6.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, una política fiscal expansiva suele emplearse para reducir el desempleo, la política fiscal contractiva para reducir la inflación, ¿no? Este es el esquema del ciclo económico que describe los diferentes escenarios, ¿no? Ya sea de crecimiento, auge, desaceleración, crisis o aceleración. Bueno, durante la desaceleración la política es expansiva, ¿no? Recuerden, este es el enfoque que Keynes definió, ¿no? Recuerden que la crisis del 29 indicó que la economía tenía una insuficiencia de demanda agregada, ¿no? Era, digamos, lo contrario que señalaban los clásicos, los liberales, ¿no? No sé si han visto, hay un libro muy bonito, tal vez la compañera experta en búsqueda, tenemos una compañera, a ver, se llama el libro, anoten, La teoría económica de John Maynard Keynes. Es de Dudley, Dudley Dillard, Dillard, Dudley Dillard. Es un libro fabuloso. Ahí está el famoso debate del profesor Keynes con el profesor Pigou, ¿no? La fórmula de los profesores liberales, los clásicos, ¿recuerdan? Era, bueno, ¿qué ocurre si con esta crisis del 29 ellos dijeron básicamente, bajas los salarios, al bajar los salarios bajas los costos, al bajar los costos bajas los precios, aumenta la demanda, Carlos Laura, este señor estaría en su pesadilla, se ha dormido y está con su pesadilla. Ahora, ¿dónde estaba? Yo me he olvidado.
¿De qué les estaba hablando? Del libro. Del libro y de... Ah, ya, sí, del libro. Ah, y bueno, la receta de los liberales era eso, ¿no? Bajas los salarios, bajas los costos, bajas los precios. Al bajar los precios, bajas, digamos, aumenta la cantidad demandada, aumenta la demanda, aumenta el consumo, aumenta el empleo, y pues se fueron por esa vereda. Pero Keynes dicen, no, si tú bajas los salarios, bajas el consumo, lo que tienes que hacer generar más empleo, más ingresos. Entonces hay que hacer más empleo directo, tú aumentas los ingresos, aumenta el consumo, aumenta la demanda, aumenta la producción, aumenta el empleo, ¿no? La crisis era un proceso de insuficiencia de demanda, ¿no? Y bueno, esa era la lógica, ¿no? Es un debate muy interesante, ¿no? Pero bueno, Keynes como que estableció una regla en el cual bueno, la política fiscal era clave en situaciones donde la economía presentaba una desaceleración, ¿no? Bueno, cuando la economía ha tomado impulso, la política empieza a ser contractiva, ¿no? Es para no sobrecalentar, digamos, y generar presiones inflacionarias, ¿no? Pero bueno, la perspectiva ortodoxa, si bien es muy contraria a la idea de participación, bueno, pues ha habido algunos problemas, ¿no? Donde en los 70, digamos, se ha dado el problema de inflación y recesión, ¿no? Y ha obligado nuevamente a repensar la economía, ¿no? Bueno, voy a seguir. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Esta es la oferta agregada, la demanda agregada, el producto, un jalón, ¿no? Bueno, una reducción, ¿no? En la demanda agregada, ¿no? A raíz de una reducción en el gasto o subida de impuestos, ¿no? Reduce el ingreso disponible. Y bueno, pues eso es lo que se traduce, digamos, en una reducción en el nivel de ingreso y de producción, ¿no? Una política expansiva, por el contrario, tú aumentas el gasto, aumentas la demanda agregada y por tanto aumenta el ingreso, ¿no es cierto? Posibles actuaciones del sector público de acuerdo con una política fiscal activa a corto plazo en situación de depresión y con desempleo elevado. Se supone que ahorita estamos en una situación especial, ¿no? Porque tenemos un déficit fiscal, pero también tenemos una necesidad de que el Estado tenga una política expansiva, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo vas a financiar? Ahí viene el tema, ¿no? En un contexto donde obviamente los ingresos tributarios se han desplomado, ¿no? Tal parece ser que la mejor vía es, bueno, el endeudamiento, ¿no? El aumento del gasto real del Estado no viene a través de la deuda interna o de deuda externa, ¿no? Es una situación un poco difícil, ¿no? Ustedes vean las cuentas del Estado, los ingresos tributarios se han reducido y, bueno, pues las perspectivas, por ejemplo, de financiar transferencias con esos recursos limitados hace que se puedan volcar a financiar a través de la deuda, ¿no? Entonces, este es el tema polémico. Bueno, se supone que tenemos ahí dos profesores de economía, ¿no? El señor Arce y el señor Montenegro, que deben estar ahí ahora, deben estar diseñando su estrategia. Bueno, en situación de inflación, ¿no? Debido a un exceso de demanda, bueno, ahí se debe aplicar una política fiscal restrictiva, ¿no? Reducción del gasto, reducción de las transferencias, aumento de impuestos, ¿no? Normalmente, bueno, las economías vienen a implementar cuando realmente es un peligro, ¿no? De generar procesos inflacionarios. Pero ahora estamos en un proceso de endeudamiento a nivel global, ¿no? Casi todos los países están aumentando su deuda y gran parte de los países también están con desbalances serios, ¿no? Bien, bueno, los instrumentos, mediante los impuestos y el gasto público, el Estado tiene dos instrumentos para influir la demanda, ¿no? Ayuda a amortiguar las inflaciones, contribuir a mantener una economía creciente de elevado empleo, controlar indebidamente el consumo, ¿no?
Las políticas fiscales de impuestos y gasto en colaboración con la política monetaria tienen como objetivo acelerar el crecimiento, ¿no? Se supone que ahorita la política monetaria también debería tener una orientación mucho más expansiva, pero hay que cuidar, ¿no? Porque se pueden generar, cuando hay un exceso de liquidez, esas presiones por el lado de la demanda, ¿no? Bien. Una de las consecuencias de la política fiscal es el déficit público y cómo financiarlo. Recuerden ustedes que la deuda finalmente se traduce en una carga, ¿no? A mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el instrumento que resume, digamos, esa orientación de política? Está, bueno, en el presupuesto, ¿no? El presupuesto como que expresa, ¿no? Cuál es la participación que va a tener el Estado y cuál va a ser la orientación de la política, ¿no? Bien, bueno, el presupuesto, ustedes gastos, ingresos, lo han debido ver en economía fiscal, ¿no? No sé quién ha sido su profesor de ustedes, pero yo no voy a repetir mucho, pero en términos de presupuesto hay tres, digamos, situaciones, ¿no? Una es de superávit, que normalmente, bueno, puede darse, ¿no? En algunos periodos, por ejemplo, en Bolivia hemos tenido superávit, ¿no? Y eso es porque se han cuantificado ingresos menores y al final del año, por también aumento de las exportaciones, recuerdan de los hidrocarburos, se ha cerrado con superávit. Normalmente la recomendación es que se tenga un equilibrio o un déficit que es soportable hasta el 3-5%, ¿no? Ahora, si tienes un déficit, tienes que ver si es cíclico o es estructural, ¿no? Y cómo financiarlo, ¿no? Si a través de emisión de deuda, aumento de impuestos, o ahí viene, ¿no? Una idea un poco seductora, ¿no? De financiar con emisión, con algo inorgánico. La infeliz experiencia de Bolivia del 82-85, ¿no? De cubrir el déficit con emisión inorgánica que llevó a que tengamos una inflación del 24.000%. Bueno, esta es la restricción presupuestaria, quizás es la ecuación más importante en términos de fiscal, ¿no? El gasto público menos los ingresos tributarios más otros ingresos, ¿no? Digamos, más, ¿no? Lo que significa el stock de deuda doméstica ¿no? Al fin del periodo, ¿no? Más el stock de deuda externa pública, ¿no? Específica, ¿no? Bueno, debe ser igual a qué? Bueno, a lo que es el crédito nominal del Banco Central, ¿no? A lo que es el stock de la deuda pública, ¿no? ¿no? Más el stock, ¿no? De la deuda externa, ¿no? Los otros responden a los compromisos, ¿no? Que se tienen en términos de pago, ¿verdad? Entonces, hay un balance fiscal primario donde tenemos los gastos menos, y bueno, ingresos, ¿no? Los impuestos tributarios y otros, ¿no? Entonces, tenemos la parte relativa a lo que significa todos los compromisos de deuda, ¿no? Interna y externa, o más lo que es, digamos, el consumo, ¿no? El gasto, ¿no? El crédito nominal del Banco Central, ¿no? Más lo que constituye el stock de la deuda pública, ¿no? Y más la deuda externa, ¿no? El déficit convencional puede ser sensitivo a la inflación por sus efectos en pagos de intereses sobre la deuda pública, ¿no? Entonces, el déficit como tal tiene que ser financiado por algo, ¿no? Cuando tú tienes déficit, o aumentas tus ingresos o bajas tus gastos, ¿no? O, digamos, vas financiándote, ¿no? Ahora, cuando el peso de los compromisos de deuda interna es alta y los compromisos por el lado de pago de deuda externa son altos, como el caso de Argentina, Ecuador, ¿os recuerden ustedes que la deuda te impone el cumplimiento, ¿no? De tus emisiones, y si no entras como default, no entra ahí tu calificación baja, ¿no? Bien, entonces el presupuesto puede ser un presupuesto efectivo, un presupuesto cíclico o estructural, ¿no? Estamos nosotros hablando de un presupuesto cíclico dada la circunstancia que se vive, ¿no? Digamos, donde obviamente se han reducido los ingresos y hay una brecha, ¿no? Entre el gasto, ¿no?
¿Cómo financias? ¿No? Bueno, hay un financiamiento interno. El Tesoro puede emitir títulos a través del sector financiero, ¿no? Puede endeudarse de los bancos privados, bueno, de los bancos estatales o del Banco Central, ¿no? O puede financiarse emitiendo títulos o deuda de los hogares, de las empresas, ¿no? Recuerden ustedes que al inicio, en 1600, 1700, los bancos emitían deuda orientada básicamente a las familias para financiar sus actividades de conquista, de guerra, ¿no? El Banco de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, pucha, ha sido uno de los bancos que ha empezado, ¿no?, a generar un mercado de deuda muy profundo, ¿no? Y claro, ofrecía intereses, ¿no? Bueno, la deuda es fundamental, cómo gestionarla, ¿no?, y cómo dirigirla, ¿no? Pero esto es resultado de estos desbalances que se dan por el lado de los ingresos, ¿no? Ahora, el Banco Central puede financiar, ¿no?, un déficit. Ustedes han visto que en este año el gobierno ha apelado, ¿no?, al Banco Central en créditos, ¿no? Y bueno, el tema es que hay un programa monetario, hay un programa fiscal donde se establecen límites, ¿no?, de financiación, ¿no? Entonces, al financiamiento del Banco Central del Gobierno hay una expansión de activos, ¿no? Hay una reducción de pasivos, ¿no? Y bueno, pues ahí cuando hay mayor préstamo, entonces hay presiones sobre el balance, ¿no? Para compensar, el Banco Central puede reducir otros activos, ¿no?, desplazamiento del crédito al privado, o aumentar sus pasivos, aumento de la base monetaria generando presiones inflacionarias, ¿no? Ese es, digamos, el peligro que vivimos ahorita, ¿no?, que el gobierno financie con emisión y que eso luego se traduzca en un exceso de liquidez, ¿no? O finalmente recurrir al endeudamiento externo, ¿no? Bueno, hay una política fiscal discrecional, también llamada activa, consiste en la manipulación deliberada de ingresos, gastos, créditos, y una, como hemos dicho, automática, ¿no? Los famosos estabilizadores automáticos que se activen según donde estemos en el ciclo. Puede tener un presupuesto, un perfil político, un perfil económico, legal o social, ¿no? Y bueno, los gastos públicos, ¿no?, son fundamentales y, bueno, esta acción, ¿no?, de actuar por el lado del gasto, ¿no?, tiene efectos, ¿no?, el efecto multiplicador, el efecto expansión, el efecto multiplicador, los desplazamientos de la demanda agregadas que resultan de los efectos de la política fiscal en los ingresos, ¿no? Aumenta el gasto, aumenta los ingresos, aumenta el consumo, aumenta la inversión y eso genera, ¿no?, un círculo virtuoso, ¿no?, que se traduce también en aumento en la demanda agregada, ¿no? Entonces, gráficamente, una expansión de la demanda agregada, ¿no?, va a ampliar, ¿no?, la producción, ¿no? En el efecto de expulsión o rebote que se da, ¿no? Cuando tú aumentas el gasto, aumentas la demanda agregada, ¿no? ¿No? Y claro, lo que pasa es que aumentas la demanda de dinero, aumentas las tasas de interés, y al aumentar las tasas de interés puedes deprimir la inversión y tiene su efecto de rebote ahí, ¿no? Los desplazamientos de la demanda agregada provienen del efecto de la política fiscal en el tipo de interés, ¿no? Es el efecto expulsión, ¿no? Y aquí tenemos el mercado monetario, ¿no? Hay un aumento en la demanda agregada, hay más requerimiento de dinero, ¿no? Y bueno, se traduce en una moderación de la expansión del PIB, ¿no? La relación de gastos e impuestos del Estado en un año constituye el presupuesto, ¿no? Y bueno, este es el modelo de déficit. Bueno, y aquí tenemos el resumen. Estamos a un minuto se va a cortar la comunicación. Tal vez podemos esperar 5 minutos y en 5 minutos volvemos, ¿les parece? Sí, está bien, licenciada. Ya. También dice. Bueno, mientras se corta, el manejo del presupuesto es fundamental, ¿no? Y bueno, pues cuando hay déficit, tú tienes que tomar la decisión cómo financiar, ¿no?
y todas las acciones que tomas va a tener repercusiones, ¿no?, en las demás variables. No puedes aumentar impuestos porque deprimes la economía. No puedes aumentar a veces los gastos porque tienes limitaciones, ¿no?, en financiar esos gastos, ¿no?, al menos cuando estás en presencia de desbalances, de déficit, ¿no? Ahora, monetizando el déficit, provocas inflación. ¿Qué significa monetizando, no? Bueno, te pides préstamo del Banco Central, cubres, ¿no? Y bueno, pues, si al menos si programas una deuda a muy largo plazo, bueno, ahí tienes tu dificultad luego en el repago, ¿no? Este es el tema muy, muy delicado y controversial. Bien. Bueno, vamos a volver entonces en 5 minutos. Asistencia. Hola, Está bien. gracias. Está bien, dicen. A ver, como premio, del 1 al 10, ¿quién está? 7 presente, licenciado. No, no te he 8 escuchado. ¿Qué presente. número? No, no he 7, escuchado ninguno. 7 Ocho. presente. 8 presente, licenciado. 10 presente, Siete. licenciado. Del 11 al 19, 13 presente, licenciada. Sí. del 20 al 29, 19, Ven. licenciada. Disculpe. 20 presente. ya. Del 20 al 29, ¿alguien más? Del 30 al 39, 33, licen. 31, licenciado. 32, licen. 38, licenciado. 38 presente. 39. 39, licenciado, presente. del 40 al 49, ay, no he escuchado nada. 7 Ay, escucha. 48, 48. 44. 49. Hay una muchacha que habló, pero me parecía no he escuchado nada. Había solo sonido. Del 50 al 59, 51, licenciado. 56. 53, licenciado. del 60 al 69, 63, licenciado. 64, licenciado. del 70 en adelante, 67, licenciado. 71, licenciado. solo he escuchado 71, no hay nadie más, ¿no? Licenciado, disculpe, 30. El 32, licenciado. Ya. Licenciado, 38, licenciado. 34, licenciado. 37, licenciado. No, no escucho. Dicen el 9, por favor. Pero ya 28, llamaron más. licenciado. 67, licenciado. 12, no, licenciado. hay un señor Omar que habla, pero no escucho nada. Parece que dijera 66. 67, licenciado. ¿Dónde Dice está? 67. 67, ¿Dónde está dice el licenciado. compañero? 60 presente, licenciado. Ya. Bueno, vamos a cerrar la exposición. Faltaba muy poco.
¿Pueden ver en pantalla? Sí, sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Bueno, pues quizás el problema que es muy difícil de resolverlo es el ligado al déficit, ¿no? Al desbalance fiscal. Y claro, cuando hay desequilibrios que son muy acentuados, ¿no? Como dice acá, si el Estado presenta un fuerte déficit público, provoca una disminución en el ahorro que incidirá en una disminución en las inversiones, ¿no? Y recuerden que la variable base para una economía es las inversiones. Si una economía no invierte, no crece. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo, no hay condiciones que permitan mejorar digamos, el ingreso o las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces ahí viene un enorme problema. Bueno, y esto es atribuible, ¿no?, a ese efecto que hemos descrito, ¿no?, el efecto expulsor. Bueno, hay un déficit estructural, situación cercana al pleno empleo, donde existe déficit, y un déficit cíclico, situación de caída de la renta y consumo, donde es necesaria la existencia de déficit para salir de la recesión. Bueno, ahí estamos, ¿no? Creo que gran parte de los países están con esas tremendas rigideces, ¿no?, en cuanto a generar mayores ingresos, ¿no? Recuerdan ustedes que la economía se ha paralizado, ¿no? Y por tanto, hablamos de una financiación limitada, ¿no?, de los gastos, ¿no? Bueno, este es el resumen, y ya aquí, esta lámina lo tomé, me gustó mucho porque se pueden dar 4 circunstancias, ¿no? La política monetaria puede ser contractiva o expansiva, ¿no? Si la política monetaria es la parte que está con azul, ¿no? O ¿qué color es este? No creo que sea azul. Esto es más claro, celeste, creo. Bueno, una política expansiva es bajar las tasas de interés por el canal de la inversión, ¿no? Se aumenta la demanda agregada y bueno, pues, ¿no?, hay un efecto en el crecimiento, ¿no? La contractiva significa básicamente reducir la inversión porque incrementas los tipos de interés y tiene efectos en la demanda agregada, ¿no? Entonces, son las dos orientaciones. Y bueno, a un escenario de recesión, ¿no? Cuando hay una política restrictiva y una política contractiva, igual fiscal, una reducción en la demanda agregada, una reducción en los tipos de interés y un aumento a la inversión, eventualmente podría generar algún atisbo de crecimiento, ¿no? Entonces, debería haberse una complementación, ¿no? Pero sin generar, digamos, un escenario de recesión o de inflación, ¿no? La política monetaria puede ser expansiva, también la política fiscal, ¿no? Entonces, estas son las combinaciones. Una política fiscal expansiva siempre va a estar ligada a un aumento en el gasto, que va a generar un aumento en la demanda agregada, que a su vez aumenta las tasas de interés y bueno, pues a través de ese canal modera la inversión. Hay un efecto rebote, ¿no? Expulsión, crowding out, ¿no? Y bueno, en el efecto si la política monetaria es expansiva, bueno, hay un aumento de la demanda agregada, un aumento de la tasa de interés, una reducción en la inversión, ¿no? Bueno, estos son los efectos de la política monetaria, los efectos de la política fiscal. Y bueno, a través de eso uno puede instrumentar, ¿no? Digamos, cuál es la estrategia a corto plazo, ¿no? Ahorita estamos en este momento, por ejemplo, podemos decir con cierta política relativamente expansiva, ¿no? Y una política también de expansión. Estaríamos en este escenario donde hay un peligro, ¿no?, de que un exceso de liquidez se traduzca en inflación, ¿no?
Entonces hay que calibrar muy bien hasta qué punto, ¿no? Podemos inyectar recursos a la economía sin que eso se traduzca en presiones inflacionarias. Bueno, esta es la lámina que todos esperamos, ¿no? Fin de clase. No sé si tienen algún comentario. Ustedes han estudiado en todo un semestre, ¿no? Fiscal 2. ¿Cómo les fue con Fiscal 2? ¿Quién ha sido su profe? Licenciado Ticona. Ah, Roberto Ticona, el profesor. ¿Y cómo les fue? ¿O cómo? Bien, Lisa. Ya ves, deben saber todo. Hemos repasado leyes. Ya ves. Y con alguien más, otro profesor, hay el Jaime Durán, ¿no es cierto? El ex viceministro. Sí, licenciado, yo pasé con Jaime Durán. Ya, ¿y cómo te fue? O sea, Bien también, licenciado. claro, él maneja el presupuesto. Además, buenas personas, ¿no? Son profesores de fiscal. Yo di 2 años fiscal. Lo que pasa es que me invitan, ¿no? Por ejemplo, este año estoy dando historia económica. Y otro año, también me asignaron finanzas. Debo ser yo el profesor que más materias diversas ha dado. He dado introducción a la economía. En algún momento he enseñado integración, proyectos, economía internacional. Pero la parte fiscal es muy interesante, ¿no? Pero es básicamente análisis del presupuesto y cómo vas a definir tu estrategia, ¿no? Ustedes saben, hay multiplicadores del gasto, ¿no? Y bueno, todos los años pasados era una situación cómoda porque los ingresos públicos han crecido de forma importante, ¿no? No solamente debido al superávit que generaba, digamos, yacimientos petrolíferos, ¿no? Con la exportación del gas natural. Hay algunas empresas públicas que han generado ingresos importantes, ¿no? Ahí está Intel, ¿no? Y bueno, la posición del Estado hasta el 2014 ha sido interesante porque luego viene una contracción, una crisis de los commodities y eso supuso déficits que han ido a financiar, bueno, que se ha financiado interna y externamente, y eso ha permitido que las tasas de crecimiento económico sigan positivas, ¿no? Aunque no lo quieran, digamos, reconocer muchos, pero la década 2010-2019 ha sido una década importante de crecimiento, pese a un escenario muy adverso, ¿no? ¿Recuerdan la crisis de los commodities, ¿no? La crisis del 2014? En términos de intercambio se representó una caída del 60%, ¿no? Terrible, ¿no? Pero aún así Bolivia obtuvo unas tasas de crecimiento interesantes, muy importantes. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna sugestión. Tribuna General. Nada, ¿no? Bien. Licenciado, muy buenas noches. Sí. Sobre la situación coyuntural económica de Argentina, en cuanto a lo preocupante del elevado, la subida de los precios. Claro, lo que pasa en Argentina, no sé si alguno de ustedes tenía que hacer el trabajo de recopilar datos de la Argentina, no sé si nos ha mostrado. Creo que sí, había un grupo, ¿no? Sí, Lisa, le hemos mostrado. El problema era de la deuda, ¿no? Los compromisos de deuda de Argentina, sus vencimientos son a corto plazo. Y claro, lo que pasa es que Argentina toma un camino siguiente, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ha tenido un déficit en balanza de pagos desde el 2014 porque ha afectado a todos. Y lo que hizo era, bueno, pues, como tienen un régimen de tipo de cambio flexible, ¿no? Ha depreciado. Y al depreciar,
bueno, ha aumentado la inflación. Al aumentar la inflación se ha visto obligada a subir las tasas de interés. A subir las tasas de interés, bueno, pues ha afectado a la inversión, ¿no? Y bueno, el tema sigue siendo de cómo puede evitar, ¿no?, entrar en default, ¿no? Porque sus compromisos de pago de deuda son terribles y eso ha generado desbalances fuertes por el lado fiscal. Ecuador está en lo mismo, Colombia también, ¿no? Son regímenes de tipo de cambio que al depreciar, ustedes saben, por el efecto pass-through, ¿no? Hay un componente importado que puede, bueno, pues, que afecta, digamos, a los precios internos, ¿no? Entonces el problema también en Bolivia, yo no sé cómo vamos a recuperar las reservas. Hay algunos caminos, tal vez el gobierno emita bonos soberanos. Si las reservas caen un poco más, bueno, va a tener que depreciar, pero al depreciar, dada nuestro carácter de economía monetaria, vamos a tener una inflación alta y con eso podemos entrar a un torbellino, ¿no?, que pueda bueno, pues, generar efectos de segunda, tercera vuelta, ¿no? Eso es estimado, ¿no? Por eso, digamos, un requisito del FMI como institución que supervisa las políticas monetarias, fiscales, un requisito que te pide es que siempre en lo posible trates de mantener un equilibrio, ¿no?, fiscal, ¿no? O sea, una regla es que en tu desviación no debería ser de 3, más del 5% que puedes financiar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú hacer eso? Digamos, o bajas los gastos o aumentas los ingresos, ¿no? Y ese es un camino un poco difícil. Tú no puedes, bueno, si bajas los gastos, además es un tema político, ¿no? Porque implica menos burocracia, ajustes, ¿no? Y si quieres aumentar los ingresos, no lo puedes hacer con impuestos, porque también tiene su efecto colateral en toda la economía. Entonces es un problema que, bueno, hay que encararlo y esperemos que no nos toque un episodio dificultoso, ¿no? Porque si se vislumbra, digamos, una depreciación, ahí todos van a refugiarse al dólar y puede revertirse todo ese proceso de bolivianización que costó, ¿no?, digamos, aplicarlo. Ok, ¿qué más, estimados estudiantes? Licenciado, buenas noches al curso y a usted. Una pregunta. ¿Cómo ve usted la situación de que se está contemplando quizás otro deferimiento de los pagos a las entidades financieras? Porque tengo entendido que es hasta fin de año, pero, por ejemplo, dentro de lo que es la moratoria, la tasa de morosidad, no se está contemplando las personas dentro del diferimiento. Bueno, ese es un tema un poco complicado, ¿no? Porque a ver, yo no he visto los datos de la ASFI, ni menos de ASOBAM, pero obviamente la momenta. Lo que ha hecho las instituciones es reprogramar, ¿no?, todo tu crédito. Yo pensaría que el gobierno debería entrar a regular las tasas en algunos campos, ¿no? O sea, la regulación va a implicar que, bueno, pues haya menos, digamos, menos presión, ¿no? Algunos sectores que pueden eventualmente estar afectados, ¿no? Dos, hay que ver la situación de los bancos privados, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, en el caso de algunas alumnos, se están prestando de PRODEM, de FIE, de Banco Sol, y esos son bancos depredadores, ¿no? Te cobran 2% mensual, y claro, ya creo que dejó de ser el requisito de crédito productivo, ¿no?, que exigían que la cartera sea al menos 60% productiva. Ahora creo que hay un énfasis por efecto de, digamos,
generar mayor ingreso de colocaciones en el crédito comercial. A ver, ¿qué se podría eventualmente hacer? Bueno, uno, que el gobierno sea mucho más rígido, ¿no? Y bueno, pues pueda generar líneas de crédito a través del BDP o el Banco Unión, por ejemplo, que en algunos casos, bueno, podría impulsar la compra de deudas, ¿no? Así, los que están en algunos bancos, en algunos bancos privados, donde tienen más presión, digamos, por los elevados tasas, no podrían buscar cierta consuelo, entre comillas, ¿no? Acceder a financiar un crédito a tasas menores y a plazos mayores. Es un tema todavía un poco complicado. Yo no he todavía analizar sus datos de mora, pero sí, obviamente, se ha disparado la mora, ¿no? A nivel internacional de todo el sistema, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Porque va a haber una presión de parte de los pymes, de las empresas, de ampliar el periodo de diferimiento, pero bueno, pues es patear la pelota y seguir con un problema mayor a futuro. Tal vez generar unas líneas de crédito que permita comprar esa deuda, ¿no? A través de los bancos públicos. Gracias, licenciado. Voy a indagar un poquito más qué está haciendo. Todavía no ha habido claras medidas, ¿no? O sea, no hay. No se ha elegido ya el de las FI, todavía no, ¿verdad? ¿Quién es, pues? El Reinaldo es. ¿Cuándo lo han elegido? Yo no sabía. Caray, qué bueno, che, es una buena noticia. El Reinaldo sabe mucho de normativa. Bueno, ha crecido bueno, no ha crecido tanto, ¿no? Pero ha crecido en el sector financiero, ibas a decir, laboralmente. Bueno, a ver, entonces le voy a preguntar a él. Lo invitaremos y que nos diga qué demonios va a hacer. Sí, sería una buena idea, licenciado. Sí, Reinaldo es dedicado, ha vivido toda su vida en el sistema financiero y bueno, yo supongo que va a tomar la papa caliente y bueno, pues veremos qué medidas toma. Bueno, un saludo, buenas noches a todos. Lice, tengo una pregunta, licenciado. Sí. Licenciado, una consulta. Bueno, a ver, se dice, ¿no?, que en 1929 uno de los factores de que nos lleve a la crisis o les lleve a la crisis ha sido que en ese tiempo eran muy equilibristas en cuanto al déficit fiscal, ¿no? No había deuda, entonces como no había deuda no había inversión, pero Estados Unidos en la actualidad debe casi 3 billones de dólares. ¿Qué pasaría si Estados Unidos emite ese dinero como solo hay la moneda del dólar y paga su deuda externa, licenciado? ¿Es posible hacer esa política? ¿Qué pasaría si Estados Unidos pagaría su deuda externa con emisión de dinero? No es difícil. Pero, licenciado, ¿por qué no paga? Bueno, hay como dice, su privilegio exorbitante, como dijo De Gaulle, el presidente francés, era imprimir el dinero mundial, ¿no? Estados Unidos ha financiado la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y todas las guerras con munición, ¿no? Tiene el enorme privilegio de imprimir el dinero mundial, el dinero. Ahora, su déficit ha aumentado ostensiblemente, y bueno, ¿cómo financia? Con más emisión, ¿no? Digamos, la emisión de títulos del Tesoro. Y gran parte de la deuda lo tiene China, lo tienen algunos países.
Y bueno, el tema es que hay un efecto también de la emisión, que es la inflación, ¿no? Muchos de los emisiones que tiene Estados Unidos tienen títulos de regulación monetaria a corto plazo y también títulos a largo plazo, ¿no? Pero imagínate si, digamos, cancela con emisión, ¿no? O sea, es como que darles dinero a los chinos y, bueno, ¿qué van a hacer con esos dólares, no? Debilitaría la moneda a nivel internacional y la posición de Estados Unidos en términos de competitividad bajaría, ¿no? Entonces ese es el peligro, ¿no? Sus márgenes siempre han sido altos de deuda pública, pero bueno, se ha dado forma, ¿no? De, como se dice, al vencimiento de cada de su deuda, renovarla, ¿no? Con plazos mayores, ¿no? No creo que se dé una situación de default de Estados Unidos, no es el país que tiene, digamos, suficiente cuerpo como para cubrir ese nivel de endeudamiento que ha generado en estos últimos años, ¿no? Eso es. Bien, muchachos. Sí. No, lo que pasa es que el FMI va a entrar en rescate. ¿No recuerdan o sea, la crisis asiática, por ejemplo, se llegó a propagar por ese efecto de contagio, ¿no? Pero ya después con la crisis de México se estableció de que el rescate, bueno, porque el FMI de Estados Unidos rescataron con 50.000 millones, ¿no? A una caída abrupta de sus reservas en el efecto que tuvo, ¿no? En la crisis del tequila. Bueno, pues si por alguna razón Brasil entra en una situación de crisis, indudablemente va a haber un esfuerzo a nivel del FMI de Estados Unidos de rescatarlo, ¿no? Yo creo que no soy muy pesimista respecto a la trayectoria de la economía a corto plazo en situaciones que deriven, digamos, un default, ¿no? Esperemos que al menos en este periodo haya una especie de revitalización, ¿no? Pero sigue siendo el problema la deuda global que está creciendo y los déficits, ¿no? Esto tiene que estar acompañado por ajustes internos. Habría que ver cuál es, todavía yo no he leído lo último en Brasil, pero habría que ver cómo se están planteando las economías respecto a sus metas del 2001. Tal vez el releer lo que es, seguramente el FMI va a lanzar su próximo vuelo, sus perspectivas. A ver, voy a hacer una leída de la anterior que salió en octubre, pero en sus perspectivas no generan, digamos, focos rojos, ¿no? Siempre, al menos en el tema de Grecia, por ejemplo, ha habido un esfuerzo comunitario, un esfuerzo del FMI por rescatarlo, ¿no? Y bueno, Brasil es Brasil y no creo que haya una situación en la que, bueno, se traduzca en un default, ¿no? A mí me da más miedo Ecuador, Colombia, y hay que ver un poco México, ¿no? Que siempre andan con los desbalances un poco delicados, ¿no? Bueno, muchachos, hagamos una revisión. La siguiente clase, bueno, la siguiente semana voy a terminar las clases, ¿no? Porque nos faltan pocos instrumentos.
Y luego voy a hacer los exámenes, que va a ser unas exposiciones orales de cada uno, de grupos de 5, 6, los grupos que teníamos y que no lo hemos podido programar. Yo espero simplemente una evaluación final y las voy a preguntar estos temas a ustedes, ¿no? De los instrumentos, objetivos y todo lo que concierne a la temática de la materia, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más, alguna interrogante. Si no existe, bueno, podemos irnos en paz. Salud.